Tutieu les envía un cálido saludo a toda la audiencia. Desde lo más profundo de mi corazón, les deseo un día lleno de energía, alegría y las mejores bendiciones. Hoy vamos a seguir a Tutu mientras su mundo de repente se vuelve frío, ya que el anciano pescador desaparece sin dejar rastro, dejando solo un tazón de arroz caliente y una advertencia que hace que su corazón se apriete. Uri llega rápidamente manteniendo la calma y leyendo la situación como un mapa. Y mientras más pistas encuentra el nombre de Lin, empieza a volverse más peligroso. Mientras Tutu lucha contra el pánico y se niega a rendirse una amenaza silenciosa, aparece una campana extraña, suena en su puerta, y la búsqueda se convierte en una trampa que podría haber terminado mucho peor. Manténganse atentos, no quiten los ojos de la pantalla porque lo que viene a continuación seguramente los sorprenderá. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, porque los eventos que se avecinan serán aún más emocionantes. El tazón de arroz aún está caliente. El arroz caliente está sobre una piedra plana junto al río, como si el anciano pescador hubiera levantado los palillos y luego desapareciera en medio de su aliento. «Tío», llamó Tutu. No hubo respuesta, ni tos, ni el sonido de las redes siendo arrastradas, solo el río corriendo rápidamente como si nunca hubiera amado a nadie. El lugar habitual de él estaba vacío. Los palillos estaban junto al tazón. Su sombrero de paja estaba erguido en el borde de la hierba, perfectamente equilibrado. El suelo alrededor estaba revuelto, huellas apresuradas que cambiaban de dirección una vez y luego terminaban como si la tierra hubiera tragado las huellas. Las manos de Tutu apretaron la caja de comida que había traído para él. Algo no estaba bien. Se dio la vuelta y corrió. Uri estaba bajando de su bicicleta cuando ella llegó a la casa de caña. Se suponía que él llegaría después, pero parecía como si hubiera llegado justo cuando su intuición le dijo que lo hiciera. Con solo mirar su rostro se detuvo. «¿Qué pasa? Él no está aquí», dijo rápidamente Tutu junto al río. «Su tazón de arroz está aquí. Su sombrero está aquí, pero él ha desaparecido». La expresión de Uri se volvió más seria. La suavidad fue reemplazada por concentración. «Déjame ver». Volvieron juntos. Tutu caminaba muy cerca porque Uri se movía como una pared entre ella y el miedo que la devoraba por dentro. Uri se agachó junto al tazón de arroz, observó la tapa inclinada y luego miró fijamente el sombrero sin tocarlo. «Este sombrero ha sido colocado aquí», dijo. Tutu tragó saliva. «¿Cómo lo sabes?» «Si se hubiera caído habría rodado», señaló el césped limpio. «Este ha sido colocado con cuidado». Continuó a lo largo de la orilla del río, sus ojos escaneando el terreno hasta que se detuvo en una zona de tierra más oscura hundida. «Alguien estuvo aquí», dijo. Tutu sintió que su estómago se apretaba. «Alguien lo ha llevado». «Te dije que él no se fue tranquilamente», respondió Uri en un tono bajo. «Y la persona que hizo esto quiere que lo notes». Tutu no quería decir el nombre, pero ardía en su boca. «Lin». El sonido de pasos llegó desde el camino detrás de ellos. Lin apareció bajo la luz del mediodía, vestida con un suéter sencillo, el cabello recogido, su rostro mostrando una expresión de preocupación como si fuera maquillaje. Miró a Tutu, luego a Uri y luego a la orilla vacía. «Oh», dijo suavemente. «Escuché que me llamabas». Tutu no pudo decir nada. Uri dio un paso al frente, calmado y directo. «El pescador viejo está desaparecido. ¿Sabes algo?» Los ojos de Lin se abrieron de par en par. Su mano subió a su pecho. «Desaparecido, qué horrible». Dirigió su compasión hacia Tutu. Tal vez él se fue porque se sentía avergonzado después de todo el malentendido. «Él no se fue». Tutu gritó temblando. «No podría haberse ido así».
La sonrisa de Lin se estrechó. A veces la gente desaparece cuando no quiere enfrentar las consecuencias. ¿Qué consecuencias?, preguntó Uri. Consecuencias emocionales, dijo rápidamente Lin. Él mintió, ¿verdad? Tal vez temía que lo culparas. Uri no discutió. Se agachó y cuidadosamente levantó el sombrero. Un pedazo de papel pequeño se quedó atrapado debajo, arrugado y mojado. Tutu contuvo la respiración. Uri lo desdobló. 2 palabras estaban escritas con letras temblorosas: no busques. Tutu sintió que sus rodillas flaqueaban. Esto no era un consejo. Estaba controlado. El rostro de Lin seguía tranquilo. Demasiado tranquilo. Uri dobló el papel y lo guardó en su bolsillo. Luego miró a Lin como si mirara una puerta cerrada mirando una llave que no encajaba. ¿Sabes cómo llegamos aquí?, preguntó. Lin parpadeó. Te dije que escuché que me llamabas. ¿De dónde?, preguntó Uri. Muéstrame. La sonrisa de Lin se estrechó. Uri, esto es absurdo. Deberíamos continuar buscando. Esto es lo que estamos haciendo, respondió Uri suavemente y sin inmutarse. Caminaron un poco más. Uri se detuvo y echó un vistazo a los zapatos de Lin. No hay barro del río, dijo. Me quedé en el camino. Lin respondió. El viento soplaba fuera del camino. Uri contestó. Ella no oirá. Por un momento la máscara de Lin cayó en algo más afilado. Cálculo, ira, deseo. Tutu dio un paso adelante, su voz quebrada. Lin, por favor, si sabes algo, dínoslo. La voz de Lin se volvió dulce de nuevo. Estoy tratando de protegerte. Seguir cavando solo empeorará las cosas. La voz de Uri se hizo más grave. Entonces, ayúdanos. No la hagas detenerse. El mentón de Lin se levantó. Ten cuidado con lo que insinúas. Luego se giró y caminó tan rápido que parecía que se retiraba. Uri la miró hasta que sus pasos comenzaron a desvanecerse. Luego se volvió hacia Tutu. Estamos juntos. No corras sola. Los ojos de Tutu se llenaron de lágrimas. ¿Y qué pasa? El teléfono de Uri vibró. Miró la pantalla y el frío cubrió su rostro. Le mostró el teléfono. Un número desconocido sin saludo, solo una imagen borrosa, pero lo suficientemente clara. El sombrero de paja del anciano pescador. Debajo de él 2 palabras que hicieron que el aliento de Tutu se detuviera. Detente o ella. Tutu miró fijamente la pantalla hasta que el río en sus oídos se convirtió en un rugido. Detente o ella. Su garganta se apretó como si esas palabras fueran una mano. Uri no dejó el teléfono en sus manos por mucho tiempo. Lo apartó como si estuviera apartando un cuchillo fuera de su alcance. No porque no confiara en ella, sino porque sabía que el pánico podría hacer que alguien se lastimara solo para sentir algo real. Respira, dijo con voz firme. Mírame. Tutu intentó, pero sus ojos seguían llenos de lágrimas. Ya los tienen, susurró. ¿O quieren que crea que los tienen? Uri no respondió de inmediato. Volvió a mirar la orilla del río. El sombrero, el tazón, las huellas y la tierra hundida. Luego miró hacia el camino por donde Lin había ido, el camino por donde se había ido demasiado apresurada. De todos modos, dijo, te eligieron a ti como el botón para presionar. Tutu se estremeció por la precisión de la frase. La mandíbula de Uri se tensó. No vamos a dejar que ellos controlen el ritmo. Nosotros lo controlamos. ¿Cómo la voz de Tutu se quebró? Si busco ellos lo escucharán. Si no busco, Uri se acercó hasta que su sombra cubrió el temblor en sus manos. Buscamos inteligentemente, dijo. Nada de pánico a la vista, nada de correr sola de manera dramática, no les demos un espectáculo. Tutu tragó saliva con dificultad.
¿Crees que es Lin? Los ojos de Uri no se suavizaron, pero su voz se suavizó solo por ella. Cree que Lin sabe más de lo que aparenta, y cree que ella quiere que tengas miedo suficiente para desaparecer por ti misma. El estómago de Tutu se retorció. ¿Por qué haría eso? Uri no dijo la palabra herencia. No dijo la palabra amor, ni lugar, ni ser reemplazada. No necesitaba decirlo. Todos lo sentían. Tutu pensó de repente en el rostro tranquilo de Lin. Esa voz dulce siempre llegaba demasiado perfecta. La forma en que decía que tal vez él se fue porque se sentía avergonzado, como si quisiera que Tutu creyera que el pescador viejo podría haberla abandonado, como si quisiera que Tutu volviera a sentir el abandono. Tutu, dijo Uri tomándola suavemente de nuevo. Tu teléfono, Ella parpadeó. ¿Qué? ¿Lo llevas contigo? Ella asintió sacándolo. Uri señaló. Apaga la compartición de ubicación. Apaga todo lo que pueda ser rastreado. Los dedos de Tutu temblaron mientras seguía sus instrucciones. Uri la observaba como un escudo mirando una puerta. Cuando ella terminó, Uri hizo lo mismo en su teléfono. Luego llamó a alguien sin alzar la voz, sin dramatismo. La llamada fue breve. Tutu solo escuchó algunos fragmentos. 2 hombres, bicicletas negras, Orchard Road. Sí, secreto. Terminó la llamada y la miró. Regresamos a casa primero. No respondió Tutu de manera decidida, el miedo transformándose en un calor resoluto. Él está ahí afuera. La mirada de Uri sostuvo la suya. Y aún sigues viva. Mantengámoslo así. Odió lo razonable que sonaba. Odió necesitarlo. Caminaban hacia la casa de caña el río, quedándose atrás como un testigo silencioso. Tutu echaba miradas hacia atrás constantemente como si los árboles pudieran susurrar la siguiente amenaza. Cuando llegaron a la puerta de la casa de caña, Tutu se detuvo. Algo colgaba en la cerca tejida, pequeño, atado cuidadosamente con un hilo fino. Una campana. Una pequeña campana metálica sonando suavemente cuando el viento la movía. Tutu no poseía ninguna campana. Uri se puso inmediatamente frente a ella. «No la toques», advirtió. La campana vibró ligeramente, tan inocente y tan cruel al mismo tiempo. La voz de Lin sonó desde detrás de ellos, dulce como la miel. «Oh, ¿qué es esto?». Tutu se dio vuelta. Lin estaba a unos pocos pasos en el camino, como si hubiera estado esperando el momento perfecto para aparecer. Su mirada pasó de la cara de Tutu al pequeño timbre y luego hacia Yuri. «¿Qué está pasando?», preguntó Lin. «¿Por qué actúan como si alguien los estuviera persiguiendo?». Yuri no se movió de su lugar situado entre Lin y Tutu. «Llegaste demasiado rápido», dijo. Lin parpadeó. «Estoy cerca». «Siempre estás cerca», respondió Yuri. El timbre sonó una vez más. Un sonido suave. Un mensaje resonante. Tutu escuchó su propia voz antes de que pudiera detenerse. «¿Lo dejaste aquí?». La expresión de Lin se volvió herida. «Tutu, ¿por qué desconfías de mí?». Los ojos de Tutu ardieron. «Porque él desapareció. Porque recibimos un mensaje. Porque eres la única que aparece como si quisieras verme caer». Los labios de Lin se abrieron. Por un momento su expresión de dolor pareció real. Luego se convirtió en algo frío, como una puerta que se cierra. Yuri metió la mano en su bolsillo y sacó el trozo de papel doblado que había encontrado junto al río. No lo abrió, solo lo sostuvo. «Tu escritura», dijo. La risa de Lin fue ligera y rápida. «Eso es una acusación seria». La voz de Yuri seguía tranquila. «Usas el mismo tipo de papel que usaste antes, ese papel barato con líneas borrosas. Siempre lo llevas en tu bolso». El corazón de Tutu latió con fuerza. La mirada de Lin echó un vistazo rápido, mirando sin querer hacia su bolso. Yuri lo vio. Tutu lo vio. Lin se dio cuenta demasiado tarde. Su sonrisa volvió, pero ya no era dulce. Ahora era afilada. «Uri, ¿realmente decides ponerte del lado de ella?». Yuri no respondió a la acusación.
En cambio, hizo una pregunta. ¿Dónde estabas esta mañana? Lin lo miró fijamente. Perdón. La voz de Yuri no cambió. Dijiste que escuchaste que ella llamaba. ¿De dónde, hacia qué dirección? Los ojos de Lin brillaron. ¿Por qué me estás interrogando como si fuera una criminal? Porque alguien está jugando con el miedo, dijo Yuri. Y tú eres la que está más cerca de ese hilo. Tutu dio un paso adelante, su voz se quebró. Si sabes dónde está él, solo dímelo, te lo ruego. Lin la miró como si estuviera estudiando un insecto clavado en una tabla. Luego suspiró casi con cansancio. Está bien, dijo Lin. Supongamos que sé algo. Todo el cuerpo de Tutu dio un brinco. ¿Qué? Lin inclinó la cabeza. Hoy estás muy emocional. Es incómodo. Los ojos de Yuri se entrecerraron. Lin, ella lo ignoró y solo habló con Tutu como si Yuri no estuviera allí. El pescador viejo, dijo Lin, se había creído importante en su vida, ocupando espacio, tomando su atención. Y la atención es poder, Tutu. Las uñas de Tutu se clavaron en su palma. Deja de dar rodeos. Lin sonrió. No estoy dando rodeos. Estoy explicando la lección. Yuri se acercó, su voz fría como el hielo. ¿Dónde está él? Lin encogió ligeramente los hombros. No sé exactamente, pero puedo adivinarlo. Hay un almacén abandonado cerca de Orchard Road. La gente esconde cosas allí. Tutu se quedó sin aliento. ¿Por qué sabes eso? Los ojos de Lin se dirigieron hacia Uri. Porque presto atención, no como tú. Yuri no respondió al insulto. Respondió a la información. Sacó su teléfono nuevamente, tecleó rápidamente y envió algo. Luego miró a Tutu. Quédate aquí. Tutu levantó la cabeza. No. La mirada de Uri se suavizó por un momento. Tutu. No. Ella repitió temblando. Si me quedo, moriré por dentro esperando. Me voy. La mandíbula de Yuri se tensó. Su control era como una cuerda tensa. No quería que se rompiera. Miró a Lin. Vienes con nosotros. Lin sonrió. ¿Yo? ¿Por qué debería ponerme en peligro? La voz de Yuri fue plana. Porque tú señalaste esa ubicación. La sonrisa de Lin desapareció. Uri, no hagas esto. Yuri no parpadeó. Si te niegas, sabremos que estás mintiendo. O nos ayudas a encontrarlo o explicas por qué no lo haces. Tutu vio cómo el rostro de Lin cambiaba en pequeñas olas feas de ira, cálculo, luego una capa suave de máscara. Está bien, dijo Lin, vamos. Realmente quiero demostrar que ustedes están paranoicos. Fueron en moto. Yuri condujo. Tutu iba detrás de él, abrazándolo con ambas manos. No porque quisiera romanticismo en ese momento, sino porque su cuerpo necesitaba algo sólido para aferrarse. Lin lo seguía en otra moto, manteniendo suficiente distancia para fingir que no los estaba persiguiendo. El camino Orchard era largo y soleado, los pomelos proyectaban sombras como barras de metal sobre la tierra. Tutu no dejaba de pensar en la sonrisa del viejo pescador desde el día anterior. Cálida, tímida, humana, y ahora había desaparecido. Cuando llegaron al almacén abandonado, el ambiente cambió. Olía a madera húmeda y a humo viejo. Yuri detuvo la moto y con un brazo detuvo las dos mochilas. «Espera un momento», susurró. Un sonido tenue vino desde dentro. No era una voz, sino un rasguño. El corazón de Tutu latía con fuerza en su pecho. Intentó avanzar, pero Uri apretó su mano. «Escucha», susurró. «Si esto es una trampa, quieren que corras hacia ella». En ese momento la voz de Lin sonó detrás de ellos. «Demasiado ligero». «No vemos nada». Yuri la ignoró. Se acercó con cuidado a la puerta del almacén, empujándola con el hombro. La puerta crujió como una advertencia. Tutu se inclinó hacia adelante. Dentro, en la luz tenue, una figura se movía. Una sombra se agachaba junto a la pared. El aliento de Tutu se detuvo. «¡Tío!». Corrió hacia adelante.
Uri sujetó su cintura y la detuvo con fuerza. Justo cuando intentó entrar, un objeto metálico brilló cerca de la entrada. Un hilo delgado, una trampa sencilla. Las rodillas de Tutu casi cedieron cuando se dio cuenta de lo cerca que había estado. El rostro de Yuri estaba lleno de ira. No era hacia ella, sino hacia quien había hecho esto. Dio un paso con cuidado sobre el hilo, se adentró y se agachó junto a la figura que yacía encorvada. Era el viejo pescador aún con vida, pero sus manos estaban atadas. Su boca tapada con cinta adhesiva. Sus ojos abiertos nublados por el agotamiento. Tutu casi no veía. Estaba vivo. Yuri despegó suavemente la cinta y cortó las cuerdas. El viejo pescador tosió respirando como si acabara de salir del agua. «Tutu», dijo suavemente. Ella intentó correr hacia él nuevamente, pero Uri la retuvo lo suficiente para revisar sus manos, cabeza, hombros y señales de heridas. Cuando finalmente Uri asintió, Tutu cayó al suelo junto al pescador tomando su mano. «Estoy aquí», lloró. «Estoy aquí. Lo siento, tío». El viejo pescador sacudió débilmente la cabeza. «No es culpa tuya, no te culpes». La mirada de Yuri recorrió el suelo. Cerca de los pies del pescador había un pedazo de tela roja oscura. No era sangre sino tela, un trozo desgarrado de una manga. Tutu lo miró fijamente confundida. Yuri lo levantó lentamente y lo sostuvo bajo la luz. El rostro de Lin apareció en la puerta detrás de ellos. Sus ojos se abrieron por un segundo. La mirada de Tutu se fue directamente hacia la manga de Lin. La manga de Lin estaba desgarrada a un pequeño rasguño reciente. Un silencio pesado cayó como una puerta. Yuri giró hacia Lin, su voz baja y fría. «Explica». La boca de Lin se abrió. Al principio no salió ningún sonido. Luego sonrió débilmente, una sonrisa apretada, desesperada. «Uri», susurró. «No hagas esto». Yuri se levantó todavía sosteniendo el trozo de tela rasgada entre sus dedos como una prueba irrefutable. Tutu miró a Lin y sintió algo en ella endurecerse, convirtiéndose en una frialdad clara. Los ojos de Lin se dirigieron hacia el camino, hacia los árboles, hacia la fuga. Yuri también lo vio. Dio un paso hacia adelante y Lin corrió. Chúc các bạn may mắn. Uzi nói giọng ngọt ngào. Hy vọng các bạn sẽ giữ gìn nơi này thật tốt. Khi cặp vợ chồng trẻ ra về, Uzi đứng lặng ở cửa, nhìn họ theo, cảm giác như mọi thứ dần xa vời. Đã bao lâu rồi cậu không cảm nhận được sự ấm áp trong chính ngôi nhà này. Nhưng giờ đây, ngôi nhà đã không còn là của cậu nữa, và cậu phải tiếp tục bước đi vì công ty, vì tương lai của mình. Cảnh kết thúc với Uzi đến lặng im, chỉ còn lại cậu và bóng ngôi nhà đang dần trở lên. Trong ánh chiều tà, người quyết định này có phải sự đánh đổi cần thiết để cứu vãn tất cả, hay đây chỉ là bước ngoặt đau đớn đánh dấu sự kết thúc của một thời kỳ? Hãy cùng đón chờ những diễn biến tiếp theo trong câu chuyện đầy kịch tính này.